Vamos a crear un archivo nuevo de Photoshop de 1024 por 1024 píxeles. Vamos a empezar a crear la estructura de capas y carpetas. Primero clico 2 veces sobre la capa fondo y la voy a llamar color base. Voy a crear una carpeta o grupo y la capa color base la voy a meter dentro de este grupo. Haciendo doble clic a este grupo lo voy a llamar color base en mayúsculas. Lo escribo en mayúsculas para diferenciar los grupos de las capas. Creo otra capa nueva que la voy a colocar fuera del grupo y la voy a llamar sombra suave y el modo de mezcla en multiplicar. Creo una capa nueva, la voy a llamar luz suave y el modo de mezcla en trama. Creo un grupo nuevo donde voy a meter estas dos capas que acabo de crear y al grupo lo voy a llamar valores base. Nos vamos a la capa inferior, la del color base, y vamos a escoger el color. Escogemos este tono marrón, el que se llama marrón apagado claro, y con Alt y retroceso rellenamos la capa. Vamos a escoger ahora los valores base con los que pintaremos en las capas sucesivas en los modos multiplicar y trama. Tienen que ser un tono más claro que el base y otro que sea más oscuro. Desde el selector de color abro la ventana y a partir del color base voy a seleccionar este un poco más oscuro y para tenerlo siempre presente por si lo pierdo le voy a decir aquí añadir a muestras. Así tendremos la muestra de este color en el panel de muestras. Le voy a llamar valor oscuro y para el valor claro voy a seleccionar este tono claro, por ejemplo. También le digo añadir a muestras y lo voy a llamar valor claro. Le doy a OK y ya tengo estos dos últimos valores en el panel de muestras. Con el selector de color coloco el valor claro en uno y el valor oscuro en otro. Ya tengo aquí los dos valores con los que vamos a trabajar en las capas. Vamos a elegir ahora el pincel. Abrimos el panel de pinceles, selecciono la herramienta pincel y voy a seleccionar un pincel básico, suave, que tiene activada la opción de transferencia que controla la variación de la opacidad y vemos que está controlada por la presión de la pluma. Voy a escoger un tamaño de pincel bastante grande y con esto ya podemos empezar a pintar. Vamos a empezar a pintar en la capa sombra suave, la selecciono, está en modo multiplicar. Vamos a usar el lápiz de la tableta gráfica. Si pulsamos Alt y botón derecho, podemos editar el tamaño del pincel. En estas primeras capas, las de sombra suave y luz suave, lo que queremos hacer es empezar a definir las primeras variaciones del color base. Empezaremos por hacer manchas. Escojo el tono oscuro y en la capa de sombra suave empiezo a manchar. Estas manchas nos van a dar, sin querer, patrones con los que luego jugaremos y editaremos.
es conveniente no pintar mucho por los bordes de la imagen. Ahora en este punto voy a utilizar el filtro desplazamiento. Desde filtro, otro desplazamiento. En este punto es importante que hagamos memoria de las características de nuestra imagen. Esta textura que estamos creando tiene una resolución de 1024 por 1024 píxeles. Así que en los parámetros horizontal y vertical del filtro desplazamiento vamos a poner el valor justo en la mitad, es decir, 512 por 512. Es muy importante que hagamos esto para apreciar directamente los bordes de la imagen en el centro. Las texturas que vamos a crear son texturas que están en potencia de 2. Potencia de 2 quiere decir que tendrán, por ejemplo, 256 por 256 píxeles, 512 por 512, 1024 por 1024, 2048 por 2048, etc. Todo ello tiene una razón, y es que los ordenadores piensan en modo binario, con unos y ceros. Así, cuando las texturas están en potencia de 2, el ordenador es capaz de procesar esta información algo más rápido. Así que ya sabemos el motivo de utilizar esos tamaños en las texturas. Nuestra textura es de 1024 por 1024 y por eso hemos colocado el valor del desplazamiento a 512 por 512. Y esto es lo que obtenemos. Ahora mismo de esta forma podemos comprobar si se nota algún borde en la textura que estamos pintando. Evidentemente vemos que sí. Vamos a intentar disimular ese borde. Por ejemplo, puedo utilizar la goma. La goma que voy a utilizar me voy a preocupar de que sea un pincel redondo, suave y con la opacidad basada en la presión del lápiz o de la pluma. Voy a aumentar un poco el tamaño. También debemos comprobar la opacidad de la goma, por si queremos que borre al 100% o de un modo un poco más velado. Vamos a borrar los bordes evidentes y después con el pincel volveremos a pintar alguna mancha en esa zona. Ahora vuelvo al pincel. Debemos controlar la presión del lápiz sobre la tableta para que no salgan manchas demasiado oscuras. Eso también podemos controlarlo con la opacidad del pincel. Así, si ponemos la opacidad al 50%, por mucho que apretemos, solamente pintaremos al 50% de este color. Voy ahora a repetir la tarea de aplicar el filtro desplazamiento. Como es algo que vamos a ir haciendo continuamente, vemos que Photoshop guarda en su memoria el último filtro que se ha usado y lo guarda con su última configuración. Vemos aquí el atajo para aplicar el último filtro usado, es Control F. Así, desde aquí arriba podemos seleccionar directamente desplazamiento o también pulsando el atajo Control F. Aplicamos desplazamiento. Si lo viésemos bien, ya tendríamos este punto conseguido, pero si vemos algún error, volvemos a repetir el paso. Podemos aplicar la goma para corregir algún borde muy evidente. Por ejemplo, aquí no se aprecia, pero lo voy a hacer por si acaso. Y de nuevo con el pincel una vez hecho esto, volvemos a aplicar el filtro desplazamiento.
Esto lo tenemos que hacer muchas veces hasta verificar que nuestra imagen no tiene unos bordes definidos. Lo voy a aplicar ahora apretando Control F. ¿Veis? Ahí vemos esos bordes. Vuelvo a apretar Control F. Como veis, es una rutina que hay que repetir varias veces, aplicando el filtro de desplazamiento para comprobar si vemos algún borde y en caso de que lo haya, con mucho cuidado con la goma y el pincel, ir solucionándolo. Es muy importante que a la hora de aplicar con la goma y el pincel no estemos continuamente tocando el borde de la imagen, porque en todo caso enseguida crearemos más cortes. Por lo tanto, tenemos que ser bastante cuidadosos, tratar de no tocar el borde de la imagen, porque enseguida después cuando aplicásemos el filtro de desplazamiento se vería el corte. Muy bien, más o menos ahora ya lo tenemos. Estoy aplicando el desplazamiento y ya no se aprecian el corte de la imagen. Vamos a ir ahora a la siguiente capa, la capa luz suave, que está en modo trama. Seleccionamos ahora el color claro, el atajo es la tecla X. Y vamos a hacer ahora básicamente lo mismo, pintamos manchas. Lo que queremos hacer es crear una nueva variación en el color. En la medida de lo posible tratamos de no pintar demasiado sobre el borde de la imagen. Voy a aplicar ahora el desplazamiento. Ahí sí que se aprecia un poco ese borde y muy poco más. Así que con la goma volvemos a comprobar. Estoy verificando con el desplazamiento y no aprecio ya el borde de la imagen. No hay por qué preocuparse por crear ahora muchos detalles. Esto es solamente la base. Después ya crearemos más capas en las que iremos perfilando los detalles. En este momento todavía no tiene mucha importancia, pero de ahora en adelante nos vamos a preocupar de que cuando apliquemos el desplazamiento lo haremos a todas las capas, excepto la del color base, claro, que es totalmente uniforme. Tenemos que ser muy cuidadosos en este detalle. Recordar, aplicar el desplazamiento a todas las capas que estén por encima del color base. Muy bien, vamos a seguir con nuestro trabajo. Vamos a crear dos capas más. Creo dos capas. A esta la voy a llamar sombra media. Y esta de aquí arriba, luz media. La sombra media estará en modo multiplicar y la luz media en modo trama. En estas dos capas seguiremos manchando en modo aleatorio, pero esta vez utilizaremos un pincel un poco más pequeño y un poco más duro. Vamos a empezar primero por la sombra media. Con la tecla X cambiamos el color. Voy a escoger un pincel un poco más pequeño y un poco más duro. En la capa de sombra media vamos a empezar a pintar haciendo variaciones.
Si alguna mancha queda muy oscura o evidente, siempre podemos utilizar la goma. Recordar, no abuséis de pintar demasiado sobre los bordes del documento. Porque por esas zonas después podemos pintar una vez apliquemos el filtro desplazamiento. Tanto la goma como el pincel, para ir cambiando de una herramienta a otra, tienen sus atajos. La goma tiene como atajo la tecla E de Eraser. Apretando la tecla E cambiamos a la goma. Y el pincel tiene como atajo la tecla B de Brush, en inglés pincel. Así que si vamos alternando con la E y la B, iremos cambiando entre las herramientas de pincel y goma. Es una manera más rápida para trabajar. Con la goma, si alteramos también el tamaño del pincel, podemos jugar también con la opacidad para ir borrando detalles demasiado evidentes. Cambio ahora el pincel. No me gusta la dureza de este pincel, lo voy a hacer más suave. Me apoyo en la goma para ir también perdiendo algún trazo. Supongamos que vamos a dejar esta capa así. Una vez pintado, voy a verificar si se aprecia algún borde aplicando el filtro desplazamiento. Pero, como hemos dicho antes, vamos a aplicar el filtro a todas las capas. Así que, teniendo esta capa seleccionada, aprieto Control F, selecciono la de luz suave y aprieto Control F, y sombra suave, Control F. Si se aprecia ahora algún borde, es el momento de corregirlo. Ahora que estamos usando ya varias capas, debemos tener cuidado de verificar qué capa tenemos seleccionada para no errar a la hora de ir trabajando y estar pintando con el color apropiado en la capa apropiada. Habían quedado algunas zonas vacías que eran como los bordes que antes no habíamos pintado. Y después con la goma borraré, difuminaré algunos detalles. No queremos que nada destaque demasiado sobre el resto. Estamos haciendo todavía valores iniciales, no son detalles finales. Voy de nuevo a comprobar qué tal funciona. Aplico con Control F, desplazamiento y al resto de capas también. Aquí hay algunos trazos que no me gustan. Con la goma veo ahí veía como unos patrones ahí, como unas líneas un poco molestas. Vale, creo que está bastante bien. Voy a aplicar de nuevo Control F. Al resto de capas también. Muy bien. Voy a dejarlo así. El aplicar el desplazamiento en todas las capas tendrá más sentido cuando más adelante empecemos a detallar partes muy evidentes y coherentes con la textura, como cuando pintemos, por ejemplo, en una zona oscura, pues como un orificio o una zona desgastada.
o pintemos en una zona más clara como una zona que sobresale. Obviamente, si hacemos el desplazamiento en una de las capas, tenemos que hacerlo también en el resto, pues la imagen que hemos conseguido es la suma de todas las capas. Vamos a pasar ahora a la capa de luz media que todavía no habíamos usado. Cambiamos el color del pincel con la tecla X y vamos a seguir añadiendo valores de luz media. De nuevo tratamos de evitar en la medida de lo posible acercarnos demasiado a los bordes, puesto que enseguida crearemos unos bordes demasiado definidos y nos tocará arreglarlos después, una vez utilicemos el desplazamiento. Hay que tratar de tener un poco de sensibilidad con el pincel para no crear todavía detalles demasiado evidentes, y si estos aparecen con la goma es conveniente ir disimulando cosas. Vale, las zonas estas las voy a dejar más o menos así y ahora con la goma disimulo un poco el trabajo. Como veis es algo laborioso, requiere paciencia, concentración también para estar pensando qué estamos haciendo en cada momento y en qué capa estamos trabajando, pero como veis no tiene ninguna dificultad. La soltura que necesitáis para trabajar bien con la paleta, eso como todo, se consigue con la práctica. Casi sin querer, ya estamos pintando más claro en zonas que ya anteriormente ya veíamos más claras y viceversa. Y vamos realzando zonas en la textura. Si ahora vemos que está todo demasiado claro, siempre podemos apoyarnos en el parámetro de la opacidad de la capa y reducirla un poco. En lugar de ir borrando muchos elementos con la goma, si editamos el parámetro de opacidad, nos ahorraremos parte de ese trabajo con la goma. Bueno, esto podría ser un primer paso. Vamos a aplicar ahora el desplazamiento a las 4 capas. No se aprecian cortes evidentes en la imagen, eso está bien, y podemos seguir retocando alguna de las capas. Es por casos como este el motivo por el que trabajamos con capas. Intentamos hacer la modificación de lo que estamos pintando de un modo más organizado y sencillo, contando que siempre podemos hacer así futuras modificaciones. Ahora estamos trabajando para nosotros, pero en otra ocasión podemos trabajar para un estudio y es muy probable que la muestra que le enseñemos no le convenza y nos diga que le apliquemos unas modificaciones a la textura. Así que cuanto mejor nos organicemos y planifiquemos nuestro proceso de trabajo, será más flexible a la hora de realizar posibles modificaciones, lo que mejorará nuestro rendimiento y productividad. Imaginaos que todo este trabajo de texturizado lo estuviésemos haciendo en una sola capa. A la hora de modificarlo, tendríamos que empezar el trabajo desde cero. Del modo que estamos trabajando es un método flexible. Siempre podemos añadir capas o borrarlas o cambiar la opacidad. Y a partir de un archivo, como podría ser este, podemos hacer unas modificaciones concretas, guardarlo con otro nombre y tendríamos otro archivo diferente, parecido, con unas ligeras variaciones. Y cada uno lo aplicaríamos
para objetivos diferentes. Estoy mirando ahora si aparece algún patrón muy evidente que a la hora de repetir esta textura pudiese apreciarse demasiado. Podemos jugar con la opacidad de las capas para evitar que hayan cosas que destaquen muchísimo sobre las demás, porque eso lo haremos más en las capas finales. No veo realmente ningún patrón, yo lo veo bastante bien. Lo bueno de haber estado haciendo el desplazamiento y no apreciar ningún corte evidente es que obtenemos una textura que ya es tileable. Es perfectamente continua y no se notará si la repetimos una al lado de la otra. Lo que sucede es que esta textura todavía es muy simple, así que vamos a seguir detallándola.